Vamos ahora a tocar un tema que identifica mucho a los argentinos, como es la producción vitivinícola, a entender qué está pasando con la gente que, como siempre tratamos de contactar, que estudia, que profundiza, conoce el tema en detalles. En este caso dialogaremos con Javier Marino, responsable del Centro de Estudios Económicos de Bodegas Argentinas, que está en Cuyo, ¿verdad? ¿Estás en Mendoza, Javier? Sí, aquí estoy. Bueno, Mendoza. Un gusto que nos hayas atendido en esta mañana. No, por favor. Bueno, contanos un poco cuál es el resultado de este informe que presentaron hace poquitas horas ante las bodegas de Mendoza, justamente. Sí, no solamente habían bodegas de Mendoza, también habían de San Juan, de La Rioja, se hace un poquito más amplio. Ajá. Pero básicamente lo que tratamos de analizar fue los desafíos que presenta hoy el mundo para la exportación de vinos argentinos, digamos. Y ahí identificamos en este trabajo que hemos hecho en conjunto con la División Vinos del Banco Superviel, identificamos por lo menos 4 grandes elementos, digamos, entre los desafíos. En primer lugar, el mundo. El mundo está pasando por una crisis económica importante y básicamente ha tenido un factor desequilibrante en estos años que ha sido la inflación mundial. La inflación mundial es, nosotros en Argentina somos muy expertos en inflación, digamos, sí, pero en el mundo la inflación ha estado cerca del 8 o el 9% anual. Y esto significa un impacto enorme, digamos, para las importaciones mundiales de vino, entre ellas las argentinas. Por otra parte, el gran desafío, digamos, es que en el mundo cada vez una mayor competencia del mercado de vino, el consumo mundial está cayendo y los países, las mayores puja enorme mercado, con lo cual el mercado se hace bastante complejo para los exportadores argentinos. La tercera, y no menor, es que los hábitos de los consumidores están cambiando aceleradamente y ya no es el mercado de vinos que teníamos hace 3, 4, 5 o 10 años atrás. Hoy el mercado de vino exige distintos vinos con menor alcohol, vinos que respeten estabilidad, vinos, digamos, otros vinos, con lo que es un desafío enorme, también para los exportadores argentinos. Y por último, uno no menor, y es que los exportadores argentinos están débiles para poder hacer una gran cantidad de cambios que necesitan para adaptarse a problemáticas, porque hace muchos años que la industria del vino no está yendo bien en Argentina. Por lo tanto, han invertido poco las empresas y hoy se enfrentan a la necesidad de invertir muchísimo más para atacar estas problemáticas. Así que el panorama es complejo y muy desafiante, digamos. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Sí, Gabriel. ¿Argentina está perdiendo mercados en este sector? Sí, está perdiendo mercados. Argentina hoy día te diría que tiene un share de penetración de mercados que llegó a estar en 3,5% del mercado mundial y hoy está un poquito por encima del 2%, con lo cual ha perdido un espacio enorme. Solo el último año, mientras que el mundo cayó a una tasa del 8-9% anual de importación mundial de vino, Argentina cayó casi al doble de eso. O sea que claramente está perdiendo mercados. Y esto tiene que ver, digamos que lo que le está pasando a la industria exportadora de vinos argentinos es algo así como mitad culpa del mundo y mitad culpa de la Argentina en sí misma, digamos. Prácticamente de la economía argentina, ¿no? Por la cuestión de la macroeconomía argentina, ¿esa es la parte o cuáles son las razones que responsabilizan a Argentina de su misma situación? Bueno, aquí podemos ver varias, digamos, pero una es básicamente ha habido pocos
poca capacidad de inversión en un contexto tan adverso como ha tenido la Argentina en los últimos años. La disponibilidad de créditos ha sido bajísima, con lo cual las bodegas no han tenido acceso a créditos que les permitieran invertir. Obviamente la inflación argentina no ha colaborado, porque altas tasas de inflación significan altos niveles de incertidumbre, y esto disminuye las inversiones. Bueno, todo esto le ha hecho perder capacidad competitiva. Y además, obviamente, con un tipo de cambio que ha estado mejor que el actual, digamos, para exportar, que también le ha hecho perder competitividad. Así que hay un conjunto de influencias locales, digamos, en la caída de exportación de vino. Las empresas que exportan vino embotellado, a medida que el tipo de cambio es más bajo, lo que hacen es discontinuar líneas a bajo precio en los mercados mundiales porque no son rentables, porque no les da el margen, digamos. Así que han habido varios factores internos que han desmejorado la capacidad exportadora de Argentina. Y Javier, ¿qué porcentaje de la producción argentina se exporta? Bueno, en volumen se exporta aproximadamente entre el 25 y el 30% del volumen total de vinos. Ajá. Y si uno lo mide por ingreso, digamos, por plata exportada, yo diría que alcanza el 40%. Y básicamente el tema es que en los años lo interno se ha deteriorado mucho, y la que ha venido un poco a salvar, si se quiere, algo de la rentabilidad de las bodegas o a apalancar, ha sido la exportación. Por lo tanto, en este año que ha caído tanto, esto que venía como salvavidas de alguna manera, ha sido no ha podido cumplir la función. Por lo tanto, y además la de todo el mundo es la exportación, no solamente de la bodegas argentinas, de cualquier país del mundo, la apuesta es mercado internacional. Entonces no puedo, para el mercado internacional, un tema delicado. Javier, ¿hay bodegas que hayan cerrado en este último tiempo o que estén en riesgo de tomar esa decisión? En general ha habido cierres de bodegas, pero en general más que cierres, que ha habido disminución de los niveles de actividad de las bodegas existentes, y ha habido algunas absorciones de unas bodegas a otras, digamos, ¿sí? Y obviamente también ha habido compras de bodegas por parte de bodegas más grandes. Cuando se habla de la falta de inversión, ¿es en bienes de capital o en qué deberían invertir las bodegas? Sí, ahí es muy importante. Es decir, también ha cambiado el foco de la inversión. O sea, los últimos años la vitivinicultura argentina, para darnos una idea, ha invertido a nivel de bodegas aproximadamente el 5% de la venta total, ¿sí? Esto es un estándar que está en la mitad de lo que fue la década pasada. O sea, se ha invertido la mitad en términos relativos de lo que se invirtió la década pasada. Y cuando hablamos de lo que se invierte, hoy día la necesidad de inversión está más en mejoramiento del stock de capital que en capital mismo. O sea, el mejoramiento de viñedos, el mejoramiento de fraccionamiento, mejoramiento en general. Y hay una inversión que hoy día están haciendo las bodegas de todo el mundo, las que son exitosas, en activos intangibles, no solamente inversión en marca, imagen, demás, sino en una gran cantidad de otros activos intangibles, como el relacionamiento con los clientes, o como fidelización de los proveedores, o organización, conocimiento, una gran cantidad de activos que les permite ser más competitivos. Bueno, eso las bodegas argentinas no están en la magnitud que están haciendo los competidores mundiales. Y en esta falta por ahí de inversiones, entra directamente la tecnología. Se habla mucho hoy de trazabilidad, de exigencias, ¿no? Exactamente. Bueno, las exigencias del mundo cada vez son más grandes, obviamente, en temas como la sustentabilidad, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros tenemos alrededor del 10% de la superficie implantada con viñedo en Argentina para uvas orgánicas. Y el mundo hoy demanda ese tipo de
digamos. Y hay que invertir, obviamente, en formación de viñedos para poder ir con ese mandato de alguna manera de los mercados mundiales. Entonces ahí hay inversión tecnológica importante, y ni hablar de la inversión en mejora de productividad de los viñedos, ¿no? Sí, hay en distintas áreas del sector vitivinícola. Y el tema de los cambios de hábitos del consumo, ¿no? O del consumidor, sí. ¿Se da a nivel global o en algunas partes del planeta? No, es a nivel global. Es a nivel global. Te diría que, o por lo menos es en los mercados más potentes, digamos, ¿sí? O sea, en los mercados Unidos, o en los mercados europeos, hablar de los mercados nórdicos. Se da en general en todos los mercados de tendencias y con mucha más exigencia, si se quiere, en los mercados más potentes. O sea que es algo a lo que no puede uno escaparle, ¿no? Claro. ¿A dónde se va, hasta dónde va tendiendo ese consumidor? Ese consumidor cada vez primero va hacia vinos más del año, vinos más livianos, de menor alcohólico, de menor cantidad de azúcar, esto de lo saludable. Las mundiales además me apuntan de lleno al tema del alcohol. Bueno, el repunte a nivel mundial de los espumantes, donde ahí claramente los éxitos han sido los espumantes italianos. Hoy en los nuevos consumidores mucho el tema de lo sustentable. Es decir, hay toda una mirada distinta del consumo del vino en lo que por lo menos una generación. ¿Y cómo recibieron este informe los bodegueros, los productores, ¿no? ¿Qué reacción? Bueno, obviamente que la mayoría no son tan buenas noticias, pero la realidad es que hay muchas bodegas que están siendo exitosas en este mundo, y al final la mayoría de estas cuestiones como información para su toma de decisiones estratégicas. Es decir, dado que esto existe o está pasando, ¿cómo hago para los próximos años ser competitivo? Te diría que mi experiencia ya mirando bodegas de una a una, hay varios modelos que son exitosos en estas condiciones, o cambios a veces muy estructurales de la gestión de los negocios, pero se están haciendo también. Así que no todo es, en el promedio general ha estado a la baja, pero no todos adentro de ese promedio general han estado a la baja. Hay algunos que han funcionado bien, inclusive han ganado mercado. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo esta comunicación y esta información que relevaste y es tan significativa para entender dónde está parado nuestra industria vitivinícola. Bueno, te enviamos un fuerte abrazo y hemos compartido... Igualmente. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Hemos compartido este tramo de Ser Industria Radio con Javier Merino, responsable del Centro de Estudios Económicos de Bodegas Argentinas. Lo recibimos con algunas dificultades técnicas, pero bueno, hemos podido comprender la situación y los desafíos que debe afrontar esta industria tan querida, no solamente en Cuyo, como explicó Javier, sino en otras regiones también del país.